Continuando con el concepto de límite de una función en un punto, es decir, cuánto vale la y cuando la x se acerca a un valor concreto, como os pongo en color verde, pues hemos visto los límites laterales, es decir, cómo se acerca, qué valores toma la función, la y, cuando nos acercamos a la x por la izquierda o por la derecha. Bueno, pues una vez que conocemos los conceptos de límite lateral, vamos a definir ya qué es límite de una función en un punto. El límite de una función f de x, cuando x tiende a un punto A, es un número real L si los límites laterales en ese punto coinciden y valen L. Puesto matemáticamente es esta expresión que está recuadrada en rojo, que se lee así. El límite cuando x tiende a de f de x es L si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha y es L. Y L es un número real. Vamos a hacer un par de puntualizaciones. La primera, si los límites laterales son distintos, entonces se dice que no existe el límite de la función en el punto. Imaginaos una función que tiene dos ramas y al acercarse a una asíntota vertical para x igual a un número a, cuando nos acercamos por la izquierda, la rama crece indefinidamente hacia abajo y cuando nos acercamos por la derecha es la otra rama por la que venimos y la función se hace enormemente grande hacia más infinito al acercarse a ese valor de a por la derecha. Bueno, pues en ese caso, como hay un salto inmenso cuando venimos por un lado y cuando venimos por otro, se dice que no hay límite. Segunda puntualización. Si lo que estamos haciendo son límites laterales acercándonos a un punto A y los límites nos dan infinito, entonces igualmente si el límite por la izquierda y por la derecha vale infinito, entonces el límite de la función es infinito. Es decir, pueden ser dos ramas y por cada una de ellas la función se acerca al mismo valor, más infinito o menos infinito. Pues es ese valor, aunque la función ahí tuviera un salto. Que no podría atravesar la asíntota, quiero decir, pero bueno, lo veremos al representar funciones. Bueno, ahora las instrucciones. Para calcular el límite de una función en un punto, primero se sustituye x por el punto. Segundo, si da un número, ese es el límite. Es el caso más normal. Las funciones son generalmente muy tranquilas y muy esperables en todos sus puntos. Solo hay algunos que son extraños y que hay que estudiar por separado. Bueno, ¿qué pasa si da infinito? Pues se calculan los límites laterales para ver si valen más o menos infinito. Ahora, para comprobar el signo de los límites laterales, se sustituye x por valores muy próximos a y se ve el signo del resultado. Por ejemplo, si buscamos el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x, calculamos el valor de la función en 2,99 y en 3,01. O a veces ni siquiera hacemos el cálculo, vemos la representación gráfica y nos imaginamos que venimos por la izquierda o por la derecha. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo A nos piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función 2 por la raíz cuadrada de x más 1. Sustituyendo la x por el 3, vemos que da un número que es 4. Y efectivamente, si representáramos la función, veríamos que tiene esta forma, por ser una función radical, y que cuando la x vale 3, la y vale 4. Gráficamente se ha movido un poquito, pero se ve más o menos. ¿Qué pasa? Que los valores los puntos de esta función son muy regulares. ¿Qué pasa en el apartado B? Que ya tenemos dos ramas y aquí es donde podemos empezar a encontrar no problemas, sino puntos singulares. Bueno, pues ahora nos piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 1 partido x menos 3. Sustituyendo la x por 3 obtenemos 10 partido por 0 y cualquier número partido por 0 se va a infinito. Estamos en el caso que decíamos que no obtenemos un número sino infinito. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular los límites laterales porque tenemos que ver si por un lado, para que exista el límite, por los dos lados tiene que tender a más infinito o a menos infinito. Si por un lado va con un signo y por el otro con otro, hay un salto. Bueno, vamos a verlo.
tenemos que calcular los límites laterales. Entonces, el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, de x cuadrado más 1 partido x menos 3, sabemos que es infinito por el cálculo que hemos hecho al principio, pero si venimos por la izquierda, quiere decir que x vale casi 3, pero un poco menos. El signo de arriba, al ser un cuadrado más 1, va a ser positivo, y el signo del denominador, al ser la x menor que 3, aunque sea poquito, va a dar negativo. Un valor positivo entre uno negativo da negativo, con lo cual el límite por la izquierda es menos infinito. Por el contrario, el límite por la derecha, haciendo lo mismo, nos acercamos a 3, pero por la derecha, es decir, 3 y un poquito. Eso quiere decir que el numerador sigue siendo mayor que 0 por ser un cuadrado y el denominador, bueno, por ser un cuadrado y porque 3 es positivo, que al cuadrado es positivo también. Bueno, y el denominador, al ser un poquito más grande que 3, siempre va a ser positivo. Y en este caso, el límite por la derecha es más infinito. En este caso, como los límites laterales no son iguales, no existe este límite como ponemos aquí abajo. Pero es que además gráficamente lo vemos. Cuando la x se acerca a 3, tenemos una asíntota vertical. Y si venimos por la izquierda, es decir, venimos por estos valores de la x, cuando nos acercamos a 3, la y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que tiende a infinito sin llegar nunca a la asíntota. En cambio, cuando venimos por la derecha, los valores de la y pues vienen de muy lejos, bajan, 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 y cuando llegan aquí empiezan a acercarse, 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 pero creciendo, acercándose a la asíntota. Como por un lado se va a menos infinito y por el otro a más infinito, pues el límite no existe. Hay un salto demasiado grande entre las dos ramas. Bueno, resulta que cuando calculamos límites de funciones que se acercan a un punto, estamos generalmente pensando en encontrar asíntotas verticales de una función para poder dibujarla. Y es el caso en el que nos encontramos indeterminaciones del tipo 0 partido por 0. Por eso este tipo de indeterminación no está con las otras. Todas las demás nos aparecían cuando buscábamos límites de la función cuando la x tendía a más o a menos infinito. Ahora estos aparecen cuando la x tiende a un valor, un a, un número. Bueno, pues suelen aparecer al calcular límites de cocientes. Evidentemente, si encontramos como resultado un 0 partido por 0 es que es un cociente. Y cuando intentamos calcular límites en un punto A, no en el infinito, como os decía. Y se resuelven factorizando numerador y denominador, buscando simplificar la fracción. Os recuerdo que factorizar una fracción de polinomios es lo mismo que factorizar una fracción de números. Si yo tengo 12 entre 4, puedo decir que 12 es 4 por 3 y que 4 es 4. El 4 de arriba se podría simplificar con el 4 de abajo y podría decir que 12 partido por 4 es lo mismo que 3 partido por 1. Es lo mismo que se hace con los polinomios. Se factorizan y se ve si se puede simplificar algún factor que aparezca arriba y abajo. Bueno, vamos con el primer ejemplo. A ver si nos cabe aquí entero. Bueno, no. En este caso nos dicen que calculemos el límite cuando x tiende a 2 de este polinomio de grado 2 dividido por un polinomio de grado 3. Sustituimos la x por 2 y encontramos 0 partido por 0, como esperábamos, puesto que es lo que estamos intentando practicar. Y esto es una indeterminación. Aplicamos las instrucciones para evitarla. Entonces, para factorizar numerador y denominador, se igualan ambos a 0. Y se buscan los valores de x que verifiquen cada una de las ecuaciones, la del numerador y la del denominador. Vamos con la del numerador. Es un polinomio de segundo grado que si lo igualamos a 0 es una ecuación de segundo grado que se resuelve con la fórmula de siempre y obtenemos los valores menos 3 y 2. Ahora aquí está lo importante. Por lo tanto, el numerador también se puede escribir así. Tenemos que entender que un polinomio de segundo grado se puede expresar como x menos una de sus soluciones por x menos la otra. Y aquí es lo que os decía. 12 se puede expresar como 4 por 3. Es la misma idea. Bueno, vamos ahora a factorizar el denominador. Al ser de tercer grado, usamos Ruffini y encontramos que este polinomio factorizado
hemos encontrado sus tres raíces, al ser de grado 3 tiene como máximo tres raíces reales, son 2, menos 5 y 4. ¿Qué pasa? Que ahora la expresión del enunciado se puede poner también, en lugar del polinomio de segundo grado, su factorización, en lugar del polinomio de tercer grado, su factorización. Y al ver aquí que hay dos factores que se repiten arriba y abajo, los puedo tachar porque se simplifica la expresión. Y nos queda x más 3 partido x más 5 por x menos 4. ¿Qué ha pasado? Que nos ha desaparecido justo el factor que nos daba problemas, porque el límite que nos piden es cuando x tiende a 2. Y cuando x tiende a 2, este de aquí nos hace polvo, porque aquí nos aparece el 0 del denominador. De ahí viene todo. Bueno, pues entonces, ahora ya con la nueva expresión, volvemos a calcular el límite. Bueno, leemos. Y vamos a ver si haciendo el límite a esta nueva función equivalente a la anterior, no aparece la indeterminación. Y efectivamente, el límite cuando x tiende a 2 de la expresión x más 3 partido x más 5 por x menos 4, sustituyendo la x por 2, nos da menos 5 partido por 14. Efectivamente, ahora sí lo hemos podido calcular. Y entonces ahora siempre es recomendable, en cuanto estamos en análisis de funciones, tener a mano GeoGebra. Es aplicación gratuita que representa funciones. Y de la representación gráfica de una función se sacan muchísimas conclusiones, se entienden muchísimos conceptos, se afianzan muchísimos conocimientos, así que os lo recomiendo totalmente. Bueno, entonces decimos aquí, si representamos esta función en cualquiera de sus dos expresiones con GeoGebra, por ejemplo, podemos apreciar que el valor obtenido es correcto. Y esta representación la he puesto aquí abajo, es esta de la izquierda. Y vemos que cuando la x tiende a 2, si ampliáramos, voy a ver si no me lo cargo, si ampliáramos, cuando la x tiende a 2, la y tiende al menos no sé cuántos catorceavos, menos 5 catorceavos o no sé qué, que salía, más o menos se ve. Aunque tenga tres ramas, nos han pedido calcular el límite en un punto normalito, en 2, no le pasa nada. Otra cosa sería que nos hubieran dicho que lo calculáramos en 4, donde se ve una asíntota vertical, o en menos 5, donde se ve otra asíntota vertical, ¿verdad? Bueno, vamos con el ejemplo B. En este caso, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido la raíz de x menos 1, sustituimos x por 1 y nos da la indeterminación 0 partido por 0. Entonces, habría que factorizar. Se ve claramente que el numerador es una identidad notable, suma por diferencia de cuadrados, luego la factorizamos así. Pero creo que es conveniente racionalizar el denominador para ver mejor el límite. Racionalizar significa que desaparezca la expresión de la raíz del denominador. Eso lo conseguíamos cuando es una raíz cuadrada, multiplicando y dividiendo por esta expresión, que en realidad es multiplicar por un 1. Pero nos viene muy bien porque el denominador, al ser producto de dos fracciones, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. El numerador se ha complicado con este término que ha aparecido, pero el denominador nos ha aparecido el cuadrado de la raíz. Luego nos queda x menos 1. Y aquí vemos que se nos va el término x menos 1 de arriba con x menos 1 de abajo. Con lo cual ya veis que si nos pedían el límite cuando x tiende a 1, era este de aquí el que nos estaba dando problemas. Este 1 menos 1 que da 0. Y esperamos que con esta nueva expresión ya no tengamos problemas. Pues como decimos aquí, esto lo he dejado muy grande. Volvemos a calcular el límite para ver si hemos evitado la indeterminación y obtenemos un valor. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 de esta nueva expresión y efectivamente nos queda 2 por 0, que es 0. También comprobamos gráficamente el resultado encontrado. Ahora es esta función de la derecha. Y vemos claramente que aunque la función, ya sabéis que las funciones con raíces no existen para y negativas, porque nunca hemos encontrado el resultado de una raíz que nos dé un número negativo. Luego por debajo del eje de las x no hay nada. Y por encima vemos que cuando la x se acerca al valor 1, la y se acerca al valor 0. Es más, lo alcanza.